Capítulo 21 del libro de Joshua. Leemos. Se acercaron los jefes de familia de los Leviim a Elazar, Cohen Gadol y a Joshua ben Nun, y a los jefes de la familia de las tribus de los Bene Israel, y hablaron con ellos en Shiloh, en la tierra de Kenán, diciendo: Adonai ordenó por intermedio de Moshe dar a nosotros ciudades donde habitásemos, con sus ejidos para nuestras bestias. Entonces dieron a los Bene Israel de sus propias heredades a los Leviim, de acuerdo con la orden de Adonai, las ciudades siguientes con sus ejidos. Salió el sorteo primero por las familias de los Kehatí, recibiendo estos hijos de Aharón Jacohen, de los Leví, parte de la tribu de Judá y de la tribu de Shimón y de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Los Bene Kehat restantes recibieron por sorteo de parte de la familia de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Menashe, 10 ciudades. Los hijos de Gershón recibieron por sorteo de parte de las familias de la tribu de Isahar, de la tribu de Asher, de la tribu de Naftali y de la media tribu de Menashe de Basham, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, recibieron de parte de la tribu de Reuben, de la tribu de Gad y de la tribu de Zebulún 12 ciudades. Dieron los Bene Israel a los Levim estas ciudades con sus ejidos por sorteo, como había ordenado Adonai por intermedio de Moshe. Les dieron a los Bene Judá y de la tribu de los Bene Shimón estas ciudades que van expresadas por nombres, y las cuales fueron para los Bene Aharón, que eran de la familia de los Kehatim, las cuales eran de los Bene Leví, porque de ellos era el primer sorteo. Les dieron pues Kiriat Arba, padre de Anoch, el cual es Hebrón, situada en la montaña de Judá, juntamente con sus ejidos alrededor de ella. Pero el campo de la ciudad con sus aldeas lo dieron a Caleb ben Yefuné para propiedad suya. Entonces a los Bene Aharón les dieron la siguiente: la ciudad de refugio del homicida, Hebrón con sus ejidos, Libna con sus ejidos, Yatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos, Jolón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Yutá con sus ejidos, Bet Shemesh con sus ejidos. 9 ciudades, entre ellas 2 tribus de la tribu de Benjamín, Gibón con sus ejidos, Gebá con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los Bene Aharón, los Kohanim, eran 13 ciudades con sus ejidos. Para la familia de los Bene Kehat, los Leviim que quedaban de los Bene Kehat fueron las ciudades que recibieron por sorteo de la tribu de Efraín, y les dieron como ciudad de refugio para el homicida Shechem con sus ejidos, y en la montaña de Efraín Geser con sus ejidos, Kibsaim con sus ejidos, Bet Jorón con sus ejidos, 4 ciudades. De parte de la tribu de Dan, a Elteque con sus ejidos, Gibatón con sus ejidos, Ayalón con sus ejidos, Gadrimón con sus ejidos, 4 ciudades. De la media tribu de Menashe, Tanaj con sus ejidos, Gadrimón con sus ejidos, 2 ciudades. Todas las ciudades eran 10 con sus ejidos para las familias restantes de los Bene Kehat y de los Bene Gershón, que eran de la familia de los Leviim. Le dieron de la otra media tribu de Menashe, Golán, ciudad de refugio para el homicida. En el Bashán con sus ejidos, Bet-Será con sus ejidos, 2 ciudades. De la tribu de Isahar, Kitzión con sus ejidos y Daberat con sus ejidos. Y Almut con sus ejidos. En Ganim con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Asher, Mishal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos, Helkat con sus ejidos, y Rehaub con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Naftali, Kedesh en Galil, ciudad de refugio para el homicida con sus ejidos, Hamot y Dor con sus ejidos, y Acartán con sus ejidos, 3 ciudades. Todas las ciudades de las Gershunim, según las familias de ellos, fueron 13 ciudades con sus ejidos. A las familias de los Bene Merari, los restantes de los Leví, le dieron la tribu de Zebulún, Yokneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos, Dimna con sus ejidos, Nahalal con sus ejidos, 4 ciudades. De la tribu de Gad, la ciudad de refugio para los homicidas, Ramot en Gilad con sus ejidos, Mahanaim con sus ejidos, Heshbón con sus ejidos y Yaser con sus ejidos. Todas las ciudades fueron 4. Todas estas ciudades fueron de los Bene Merari, según sus familias, las restantes de las familias de los Leviim, y fueron los que recibieron en su sorteo 12 ciudades. Todas las ciudades de los Leviim, en medio de la posesión de los Bene Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Estas ciudades tenían cada una ejido en derredor. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera Adonai dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y ellos tomaron posesión de ella y habitaron en ella. Adonai les dio descanso en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, pues no se irguió delante de ellos ninguno de todos sus enemigos. Adonai entregó en manos de ellos a todos sus enemigos. No faltó ni una palabra de todo lo bueno prometido que dijo Adonai a la casa de Israel
todo se cumplió. Muy bien, entonces el texto va a hablar ahora, aparte de estas ciudades, aparte de todas estas ciudades que se entregaron como refugio para los Leví, entonces también se entregaron otras ciudades. En número total es de 48 ciudades, en las cuales estaban todos los demás levitas. Bien, primero te va Kehat, Gershon y Merari. Son los 3 hijos de Leví, cada uno con sus casas. A cada uno le dieron distribución. 48 ciudades en todo el territorio de Israel, aparte de las ciudades refugio. O sea, más las ciudades refugio, son en total 48. 6 ciudades refugio y 42 ciudades más. Aparte de esto, todos sus alrededores. Los alrededores de cada ciudad que les entregaron, a estos se les llaman aldeas. Bueno, aquí es algo. Todo esto lo hace Joshua. Desde los tiempos de Joshua se hace esta división. Estas ciudades, 48 ciudades, de acuerdo a lo que dice la Mishnah, es que las ciudades son aquellos lugares en los cuales hay por lo menos 10 varones que reposan, es decir, que guardan el Shabbat. O sea, que son Shomer Shabbat. O sea, son personas que están muy inclinadas a la observancia del Shabbat. Es lo que dice la Mishnah. Ahora, hay un lugar donde hay 10 personas reuniéndose, así que son Shomer Shabbat, entonces se les llama ciudades. Alrededor, aunque haya mucha gente, pero no hay 10 personas así, con estas características piadosas de la Torah, entonces se llama aldeas. Se llama aldea. O sea, una ciudad hoy en día puede tener 1 millón de habitantes, pero si no hay una sinagoga en donde se guarde la Torah, el Shabbat, es una aldea, es un pueblo, ¿sí? Porque lo que amerita el término, la nomenclatura de ciudad, es el hecho de que hay 10 varones, 10 personas que hacen bajar a la Shejina por medio del estudio de la Torah y su piedad. Entonces la Shejina, la presencia de la Shejina en un lugar lo hace ser llamada una ciudad. ¿Entiendes? Es la presencia de la Shejina en ese lugar lo que le da el nombre de ciudad. Esto es muy importante. Y a los levitas le dieron estas ciudades en las cuales ellos podían seguir difundiendo los conceptos de la Torah ya aprendidos. Por eso es que estaban diseminados en toda la tierra. Porque, como ya sabes, por acá se vinieron varios de los levitas, ¿ya? En todas estas partes, todos estos estados, estas tribus en las que se encuentran todo el pueblo de Israel, así tenían la oportunidad de que las personas que vivían en los alrededores pudieran moverse hacia las ciudades, para las reuniones, para el estudio. Así que esta es la distribución que se hace desde los días de Joshua, con el objetivo de mantener la unidad y la educación del pueblo de Israel. ¿Ves? Aquí es importante la diseminación. A partir de esto es que la Torah dice, a partir de este esquema, a partir de esto realizado, la entrega de la tierra, la entrega de las ciudades que los propias 12 tribus entregaron a cada uno de los levitas, las ciudades que entregaron a cada uno de los levitas, aparte de las ciudades de reposo, de resguardo, de refugio. Entonces, todo este esquema permitió que se cumpliera lo que dice la Torah. No hubo nada de lo que Akadosh Baruj Hu dijo que no se cumpliera. Es decir, esta estructura, esto creado, fue que permitió que todo lo que Akadosh Baruj Hu dijo ocurriera. ¿Entiendes? Entonces, esta forma de organización es muy importante para nosotros. Retomar y continuar con esta forma de distribución y administración del gobierno de Israel
es la mejor manera de hacer que se cumpla todo lo que Akadosh Baruj Hu nos dio. Si necesitamos una ciudad, es decir, un lugar donde hay 10 varones reunidos en una casa, un centro de estudio, una sinagoga, hacer que el resto de las aldeas también adquieran ese nivel de ciudad, es decir, provocar que también haya 10 varones allí. Ese trabajo y responsabilidad le corresponde a los levitas y a los kohanim. No nada más está, en aquel tiempo el templo estaba en Shiloh, el Mishkan estaba en Shiloh. Más tarde, hasta que se va a construir, hasta que se va a tomar Jerusalén, entonces se va a poder construir el templo fijo en Jerusalén. Pero mientras tanto, este es el trabajo. La educación de las ciudades, por supuesto, y también de las aldeas, trabajar hasta que se logren también hacer ciudades. Y este es todo el trabajo. Ese es todo el trabajo que los levín y los kohanim van a hacer en medio del pueblo de Israel para que no olviden su origen. A partir de aquí se van a cumplir muchas cosas que los profetas van a decir. ¿Muy bien? Entonces, esto es algo que nosotros debemos recordar y aprender. La estructura. Esta estructura es lo que hace que todo lo que Akadosh Baruj Hu prometió se pueda cumplir. Hay una interacción, como ya has aprendido. Hay una interacción para que se dé el cumplimiento de lo que la Torah dice. El hombre también debe hacer para que se cumpla lo que está establecido en la Torah. No tenemos una participación inactiva, sino una participación activa dentro del plan divino. No se puede llevar a cabo el plan divino si nosotros no trabajamos por ello. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.